Vamos a dar inicio. Bienvenidos acá traders a la lección 4 del segundo bloque de esta prementoría anual, en la que hemos estado estudiando qué son los rangos de liquidez interna. El día de hoy, por sílabo, vamos a estudiar cómo utilizar los order blocks para colocar órdenes de compra y venta dentro del mercado y cómo identificar el market maker buy model y el market maker sell model. Cómo uno lleva a otro, y esto es justamente lo que permite que el precio tenga direccionalidad en cualquier instrumento financiero. Como siempre, el descargo es responsabilidad de Aka Trading. Es importante porque estos videos son cargados a YouTube de manera privada. Y sin más preámbulo, vamos directamente a hablar acerca de cómo utilizar los order blocks cuando vamos a colocar una operación dentro del mercado. Vamos a definir y encontrar ciertos detalles del setup que hemos aprendido en principio, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que entender es que los bloques de órdenes que se forman a partir de las neutralizaciones de máximos o mínimos son más relevantes a la hora de tomar nuestras operaciones, o van a ser más relevantes. Es decir, esos son los bloques de órdenes que nosotros vamos a tener en cuenta para colocar una orden en su zona de sensibilidad, siempre que el algoritmo permita que el precio llegue o alcance tal bloque de órdenes, ¿ok? Entonces, esto sucede porque el market maker lo que busca es comprar en descuento y vender en premium en principio. Lo otro es que cuando existen manipulaciones, es decir, neutralizaciones de máximos o mínimos que se encuentran en high resistance conditions, y automáticamente vemos reversiones, es justamente allí donde ellos han colocado la mayor cantidad de órdenes, ¿ok? Y es justamente esa zona la que predefine justamente nuestro espacio de trabajo y por lo tanto la zona donde vamos a construir el setup. Ahora, lo siguiente es que siempre y cuando estas neutralizaciones de máximos o mínimos, que por ejemplo, como lo hemos visto en la lección anterior, se encuentre dentro de un rango de liquidez interna, es decir, dentro de un rango mayor, y que dentro de ese rango encontremos neutralizaciones de máximos o mínimos, y además de eso, una confluencia con algún nivel óptimo de entrada de Fibonacci, puede ser un setup adecuado, puede ser un setup de alta probabilidad si es que recién estamos empezando, ¿ok? La idea de que estemos estudiando esto es que comprendamos por qué sucede, y si logramos comprender por qué sucede, entonces vamos a adecuar mejor nuestro ojo para que cuando tomemos las órdenes se nos haga mucho más sencillo. Acuérdense que la aplicación de estos setups van desde mensual, desde temporalidad mensual, que es un higher time frame, a una temporalidad mayor, y pueden ser tomados hasta en un minuto, ¿ok? Cuando empezamos la prementoría, empezamos analizando temporalidad mensual y vimos cómo podemos ir reduciendo en temporalidad y buscando setups o buscando un directional bias, ¿de acuerdo? Y ustedes en los videos recientes del canal de CatTrading han podido ver cómo se puede tomar una orden en un minuto y gestionarla incrementando la temporalidad. Ahora, con esto voy a que los traders institucionales recolocan sus órdenes justamente en esos bloques de órdenes que se forman en las neutralizaciones. Por eso es que es muy importante que nosotros los utilicemos cuando el algoritmo permite que el precio los alcance nuevamente, ¿de acuerdo? Voy a admitir a un compañero más. Listo, ya se unió. Ahora, con esto que les acabo de mencionar, ¿qué tal? Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Con esto que les acabo de mencionar, traders, vamos a pasar a la lectura e interpretación del gráfico que ustedes observan a su derecha, ¿de acuerdo? Voy a empezar analizando esto desde una temporalidad semanal, con el gráfico desnudo. Para los que todavía no están familiarizados, como siempre digo, es complicado de repente entender qué tenemos aquí, pero si ustedes observan el mínimo más bajo, si empezamos por allí, se van a dar cuenta que ese mínimo ha neutralizado una piscina de liquidez formada por mínimos relativamente iguales. Entonces,
superficialmente, lo primero que podríamos observar sería eso, ¿de acuerdo? Si queremos empezar por algún lado, podríamos empezar viendo qué zonas el precio ha neutralizado, porque ese sería el primer input para que nosotros construyamos nuestro setup. Por lo tanto, lo que yo voy a establecer a continuación es justamente la zona de liquidez expuesta o la piscina de liquidez que el precio ha neutralizado. Una vez que yo predefino eso, y si es que ustedes observan el detalle, porque yo aquí lo que estoy marcando son básicamente cierres de vela, no necesariamente mechas. Acuérdense que las mechas están supeditadas a la manipulación de los brokers, entonces a mí me interesa saber en dónde está el mínimo que se forma, en principio en el gráfico de líneas. Esto para delimitar la zona de neutralización en el largo plazo. Acuérdense que estamos en una temporalidad semanal, pero indistintamente, si estuviéramos en una temporalidad menor, tendríamos que ver exactamente lo mismo. Entonces, una vez que yo defino cuál ha sido la zona a neutralizar, yo voy a utilizar el bloque de órdenes que se forma justamente allí. Yo, si entiendo que el precio ha neutralizado un mínimo anterior y el bloque de órdenes que se forma en esa, y el bloque de órdenes que se forma en esa neutralización es relevante para que yo construya setups, en este caso en largos o en compras, yo voy a hacer lo consecuente. Voy a comprar en ese bloque de órdenes y fíjense cómo el flujo comienza a ir alcista. ¿Hasta dónde? Hasta una siguiente zona de neutralización. Esto puede suceder. En este caso tenemos neutralización del máximo de largo plazo mejor marcado. Y una vez que tenemos esa neutralización, si tenemos un flujo de órdenes institucionales bajista, lo que va a suceder si es que este máximo se encuentra en high resistance conditions es que vamos a ver una reversión, ¿ok? De largo plazo. ¿En busca de qué? En busca de este mínimo que se encontraría hasta este momento en low resistance conditions, es decir, que va a ser un mínimo fácilmente neutralizable, ¿ok? Entonces es justamente eso lo que observamos. Pero aquí estando en una temporalidad semanal y previamente analizando cuáles son los inputs que tenemos en los reportes COT, por ejemplo, nosotros podríamos esperar que luego de esta neutralización existiese nuevamente una reversión. Entonces, yo también voy a delimitar esa zona. Porque acuérdense que no nos basamos únicamente en estructura, no nos basamos únicamente en máximos o mínimos más altos o en máximos o mínimos más bajos, sino nos basamos en cómo IPDA, como el algoritmo interbancario de entrega de precio, va neutralizando zonas de liquidez expuesta y de esa manera va tomando direccionalidad o va moviendo el precio en una direccionalidad, mejor dicho. Una vez que yo predefino las zonas de neutralización, ok, yo ya puedo empezar a formular mis setups, ok, a partir de la neutralización, porque es justamente eso lo que ustedes observan de manera gratuita en el canal de Trading, pero en esta prementoría lo estamos viendo a mayor detalle. Ahora, para los que no les parezca justo que yo aquí, por ejemplo, coloque la línea de neutralización, digámoslo así, en los cuerpos, porque todavía no han llegado a tal entendimiento, eso perfectamente va a ser despejado a lo largo de la prementoría. Vamos a abarcar cuándo ver cierres de vela y cuándo ver mínimos, ¿ok? Formados por decirlo así, puntas de las mechas o las mechas como tal, ¿de acuerdo? Entonces, yo también voy a delimitar el mínimo formado por la mecha y justamente en este espacio del gráfico tengo también su neutralización. Una vez que yo tengo eso, yo voy a identificar a partir de este momento cuáles son los bloques de órdenes que se van formando a partir de las neutralizaciones, que es lo que básicamente me importa. ¿Para qué? Para que cuando el precio regrese a esos bloques de órdenes, yo pueda construir mis setups, independientemente de si es en compra o de si es en venta. Pero tengo que establecer claramente qué es lo que voy a operar. Olvídense de la temporalidad, porque si yo les mostrara esto sin temporalidad, ustedes me dirían 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos, 4 horas, etcétera. Esto puede ser aplicable a cualquier temporalidad, pero no se olviden de que partimos de temporalidad mensual para definir cuál es el flujo de órdenes institucionales y vamos bajando en temporalidad y de esa manera definimos cuáles son las zonas de high resistance conditions y de low resistance conditions, ¿ok? Entonces, tengo acá una leyenda
todas las líneas azules van a ser bullish order blocks o bloques de órdenes de tipo alcista que se van a utilizar para la creación o formación de rallies o impulsos o swing impulsivos alcistas, ¿ok? Y la línea roja va a representar los bearish order blocks o bloques de órdenes bajistas que básicamente van a permitir que se creen o formen swings impulsivos bajistas, ¿ok? Entonces yo aquí voy a hacer un pequeño acercamiento para que ustedes puedan observar mejor cómo estos bloques de órdenes van siendo utilizados a lo largo del desarrollo tanto de los rallies que observan como de los dips. En este caso, yo aquí previamente tenía una neutralización. Fíjense cómo el precio a partir de esta última vela bajista, que vendría a ser el bullish order block de primer grado, forma un rally que muchos pensarían, ok, este es el retroceso, pero si no te fijas que ese mínimo ha neutralizado un mínimo anterior, es decir, una candle en una piscina de liquidez, o en definitiva una zona de liquidez expuesta, una zona de sell side liquidity sell stops, si no te das cuenta de eso, vas a seguir vendiendo. Pero si logras percatarte de que el precio ya ha neutralizado una zona, en este caso de mínimos, lo que vas a hacer es comprar de manera inteligente. ¿Por qué? Porque si hay altas probabilidades de que se avecine un Smart Money Reversal, que es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy cuando hablemos de los perfiles de mercado. Ahora fíjense cómo a partir de ese primer bullish order block se forma un propulsion block que crea también un rally y ese a su vez crea un retroceso que respeta ese propulsion block y vuelve a expandir, porque lo que finalmente el precio está buscando es buscar neutralizar liquidez por encima de máximos. Entonces, todos los máximos que ustedes encuentren en el dip anterior, ¿ok? Van a ser piscinas de liquidez. Ahí es cuando se va a purgar a traders, ¿ok? Es decir, que muchos traders que están vendiendo cada vez que el precio, en este caso, crea rallies alcistas, a lo largo de este rally que estoy marcando, cada vez que el precio sube, hay retail traders que están vendiendo, vendiendo, vendiendo. ¿Y dónde colocan sus stop loss? Los colocan por encima de los máximos del dip anterior o del swing impulsivo bajista anterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se están fijando en que tenemos previamente una zona de neutralización en el pasado. Por eso es muy importante que ustedes revisen a su izquierda siempre. Entonces, esto lo que refleja es básicamente cómo el algoritmo va purgando, ¿ok? A traders, a retail traders o muchos fondos de inversión, porque estando en una temporalidad semanal, entiéndase que hay muchos fondos que están colocados en cortos a largo plazo, esperando la neutralización de este mínimo. Pero para que el precio, en este caso, rompa este mínimo que les estoy marcando aquí, primero necesita tomar toda esa liquidez. Primero necesita quedarse con ese dinero que los retail traders o inclusive los colectivos grandes como lo son los fondos de inversión, los large funds, colocan en ese margen de pips de stop loss, ¿ok? Que se permiten tener, y una vez que los quema toditos, recién crea esa reversión y con fuerza. Entonces, en una de las clases vamos a estudiar también cómo podemos esperar movimientos explosivos de precio. Es decir, que una vez neutralizado una zona o recapitalizado un bloque de órdenes, veamos una expansión de alta magnitud, ¿ok? Pero básicamente lo que el día de hoy tenemos que estudiar es cómo identificar estas zonas de buy side liquidity, en este caso buy stops y sell stops. En este caso sería sell side liquidity sell stops. Y cómo utilizar los bloques de órdenes de relevancia que se forman justamente en esa zona. Entonces, fíjense cómo aquí tenía neutralización de una zona de ventas, porque muchos retail traders se colocan en ventas en rompimiento, que es algo que yo jamás recomiendo. Y entonces nosotros compramos de manera inteligente y utilizamos los bloques de órdenes que se forman ahí. ¿Ok? De la misma manera, cuando se neutraliza un máximo anterior, se forma un bearish order block que nos delimita una zona de trabajo. Un bearish order block no necesariamente va a establecer tu entrada o va a definir tu entrada, mejor dicho, sino te va a definir tu zona de trabajo. ¿Ok? Véanlo de esa manera. Cuando les hablo de definir zona de trabajo, me refiero a que ustedes establecen un precio específico y gestionan ese precio específico. ¿A qué me refiero? A su precio de entrada, evidentemente. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo defino previamente que voy a utilizar el open de este bearish order block, yo voy a gestionar ese nivel y voy a esperar que finalmente se cree un dip. ¿Ok? En este caso, tengo el precio creando una pequeña consolidación en esa zona
Acuérdense que de operar esto en cualquier temporalidad, mi stop loss ideal debería estar por encima del máximo que creó la neutralización. ¿De acuerdo? Ese sería el stop loss ideal. Entonces, yo voy a utilizar el bearish order block, en este caso que se forma en esta zona, mi stop loss por encima, y voy a trabajar cada vez que el precio me brinde las, digamos, las condiciones para yo poder entrar en venta, yo voy a entrar en venta. ¿Qué voy a tener en cuenta aquí? De repente un nivel óptimo de entrada, también voy a tener en cuenta el horario que voy a operar, qué Kilson voy a operar, ¿no? Y acuérdense también que si en este caso tenemos consolidaciones, estamos muy expuestos a que haya neutralización o Euro swings en ambas direcciones. Eso con el tiempo ustedes lo van a lograr determinar con anticipación, para la redundancia, ¿no? Pero en este caso, si yo solamente me fijo en los cierres de velas, en este caso ya en este segundo bearish short block, y vuelvo a utilizar esa zona, fíjense cómo el precio crea el dip, crea un retroceso, utilizo esta zona como mi zona de trabajo, en este caso esperando la formación de un swing high, por supuesto, no me meto o no ingreso al mercado de manera agresiva si es que no tengo mucha experiencia, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es esperar que se forme un swing high en esa zona y de esa manera yo voy a proteger el máximo en este caso que se forma en esa zona, ¿de acuerdo? Y voy a esperar justamente este dip en busca de qué? De la neutralización del mínimo que se encuentra en low resistance conditions. Ahora fíjense, nuevamente, si seguimos interpretando lo que pasa aquí, yo aquí tengo nuevamente neutralización, bloque de órdenes, en este caso un bullish short block, me refiero a la vela bajista, evidentemente, el precio crea un retroceso, se reintroduce por dentro de la zona, ok, que fue neutralizada, y podemos utilizar desde el máximo a la apertura o desde el máximo hasta el mean threshold, pero con mayor relevancia, mayor importancia y como evidentemente lo he dicho muchas veces, como zona de mayor sensibilidad desde el máximo hasta la apertura de ese bullish short block y vamos a utilizar esa zona para crear nuestros setups en compra y fíjense lo que sucede a continuación. El precio termina por respetar esa apertura de ese bullish short block, crea un swing low, expansión, el precio termina por respetar nuevamente este nuevo bloque de órdenes, crea nuevamente una expansión, en este caso se forma un propulsion block que respeta este bullish short block, en este caso cuando tenemos la última vela bajista similar a un doji, usamos el rango dinámico de la penúltima vela, es decir, el cuerpo de la penúltima vela, y fíjense cómo tenemos cuando abre esta vela alcista en su movimiento de Euro swing, es decir, su movimiento de manipulación, toca esa zona de sensibilidad establecida por la apertura de ese bullish short block y expansión alcista, ¿ok? De esa manera es como nosotros esperamos que el price action se desarrolle, porque una vez neutralizada esta zona de liquidez expuesta, básicamente porque muchos retail traders se colocan en ventas, lo que esperamos es que ahora el precio vaya y neutralice un máximo. No estructura, liquidez, ¿ok? ¿Dónde está la liquidez? ¿Dónde está el dinero retail? Que queremos que sea nuestro, por supuesto que sí. Entonces acá también, en este retroceso, tenemos bullish short block, el precio expande, pequeña consolidación donde también se forman pequeños propulsion blocks, pero finalmente fíjense cómo el precio termina respetando la zona. ¿Ok? Entonces la idea es que nosotros trabajemos zonas, ¿ok? Trabajemos zonas o definamos zonas y si hemos definido previamente una zona, establezcamos qué nivel o qué precio vamos a operar. Entonces, si decidimos entrar en este caso en el open o la apertura de este bullish short block, vamos a tener la expectativa de que se vuelva a crear una expansión alcista. En este caso, tenemos una expansión alcista, neutralización del máximo anterior con cierres de vela y pequeño retroceso. Este retroceso se forma por una simple y sencilla razón. En la neutralización del máximo anterior hay traders institucionales que están sacando beneficios, que es lo que tú también deberías hacer. Cuando el precio llega y neutraliza un máximo, sacas parciales, sacas a una parte de la operación que tú has colocado, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes si una vez neutralizado ese máximo, el precio va a revertir. Al menos si recién estás empezando y no estás seguro de si el precio va a continuar subiendo, entonces deberías salir en parciales. Acuérdense que nosotros no tenemos el control de lo que pasa en el mercado, sino solo tenemos el control de lo que pasa en nuestras cuentas de trading. Así que es recomendable que ustedes en este punto, en esta neutralización,
vayan sacando beneficios. Aquí también tenemos formación de un propulsion block. El precio crea una expansión alcista. Fíjense en esta siguiente vela que, bueno, en el mundo retail se conoce como pin bar, ¿no? Entonces, esta vela en su movimiento de Euroswing termina por recapitalizar absolutamente todo el propulsion bullish sharp block que tenemos aquí. Y sí, podríamos decir que está utilizando la zona de rejection de aquí. Eso lo vamos a ver a mayor detalle en la clase de rejection block. Pero fíjense cómo finalmente el precio es expulsado del rango dinámico de ese bullish sharp block. Y finalmente la zona termina siendo nuevamente utilizado en zona y además precio de apertura de ese bullish sharp block. ¿Ok? Termina siendo utilizado para crear nuevas expansiones alcistas. Acá también tenemos bullish sharp block y en el pasado, perdón, y en el futuro, una vez que se forma el retroceso, ¿ok? Vuelve a ser utilizada como una zona para la formación o creación de un nuevo rally alcista. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento como interpretación a partir de la información que nosotros veamos en cualquier instrumento financiero y en cualquier temporalidad, pero la idea es que ustedes estudien este tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Ahora, yo voy a hacer un pequeño acercamiento porque lo que me interesa es, ok, ya sé lo que está pasando en temporalidad semanal, pero necesito evidentemente reducir en temporalidad para ajustar los niveles, porque, ok, Ángel, por ejemplo, tú me puedes decir, ok, acá se respetó la apertura de este propulsion block, ¿no? Pero el precio lo rebasa un poquito. Es ahí cuando nosotros reducimos de temporalidad justamente ¿para qué? Para ajustar los niveles. Acá lo que estoy haciendo es básicamente hacer un pequeño acercamiento de la primera neutralización que tuvimos o que estuvimos observando, ¿de acuerdo? Tenemos mínimo más bajo y el precio neutralizando ese mínimo. Voy a hacer un pequeño acercamiento aquí. Fíjense cómo el precio termina neutralizando ese mínimo. Entonces, de ahí la importancia que nosotros sepamos en qué momento vamos a colocar nuestra orden. Hay que estudiar, evidentemente, cuándo operar y cuándo esperar, o si es factible o viable que operemos, por ejemplo, cuando hay fundamentales de alta magnitud o de alto impacto. Por ejemplo, el día de hoy tenemos nóminas no agrícolas, entonces eso crea liquidez, ¿no? Cuando nosotros tenemos fundamentales de tres toros, de tres estrellas rojas, ¿no? Los fundamentales más importantes forman este tipo de neutralizaciones, pero finalmente no se pierde o no cambia el flujo de órdenes institucional. El power flow no se pierde por los fundamentales. Los fundamentales únicamente lo que son o lo que crean dentro del mercado son inyecciones de liquidez. El market maker sabe que tú vas a operar ese fundamental. ¿Por qué? Porque si el fundamental es bueno, muchos dicen, ah, el precio va a subir, ¿no? El precio de cualquier activo va a subir. Pero cuando la noticia es mala, perdón, no precio, no, cuando la noticia es mala, eh, dicen, ok, el precio del activo va a caer. Entonces vamos a vender o vamos a colocar cortos. Y no, realmente muchas veces eso no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta en qué momento vamos a entrar al mercado, sea en qué momento del mes, en qué momento de la semana y en qué horario del día, que también son factores importantes a la hora de operar, ¿no? Y de definir cuál es nuestro plan de trading. Yo lo que en este momento quiero hacer es analizar qué sucede en este rally, pero en temporalidad mayor, digo, en temporalidad menor. ¿Ok? ¿Qué pasa y cómo puedo yo identificar niveles a partir de los rangos de liquidez externa y los rangos de liquidez interna? ¿Ok? ¿Y qué bloques de órdenes voy encontrando dentro justamente de esas zonas? Entonces, vamos a ver qué sucede allí. Vamos a reducir de temporalidad semanal a temporalidad diaria. Y lo que vamos a encontrar es básicamente el máximo, ¿ok? Que había sido neutralizado en temporalidad mayor, que lo habíamos visto, lo habíamos estudiado. Y también tenemos acá la zona de neutralización. Fíjense que tenemos neutralización del mínimo anterior, pero en un gráfico de líneas que se predefine por los cierres y aperturas de velas, seguimos teniendo mínimos más altos. No tenemos un mínimo más bajo, pero en un gráfico de velas sí podemos ver esas manipulaciones que crea o que forma el algoritmo. Si se fijan, de allí que el gráfico de velas nos proporcione
muchísima información y que por lo tanto nos permita tener aquellas entradas perfectas que muchas veces nosotros publicamos en redes o etcétera, etcétera, ¿no? De las cuales nos gusta sentirnos bien y que está bien que sintamos satisfacción por esas entradas, independientemente de que quizá no sepas el flujo de orden que se está siguiendo, si es alcista o bajista, porque muchas veces puedes tener una entrada perfecta que te da 10 pips, pero se te termina regresando. Entonces, la idea es que si tú defines un nivel y ese nivel termina siendo respetado al PIB, entonces estás haciendo las cosas bien, estás empezando a hacer las cosas bien. La idea es que con práctica y con la experiencia, tú definas los niveles más adecuados. Si eres un scalper, quizá esos 10 pips sean muy buenos para ti, pero si no eres un scalper y tu intención es dejar la operación 3 días y la operación va positivo 10 pips y luego se regresa y la tienes 3 días en drawdown, entonces ahí algo tienes que afinar, que pulir, ¿de acuerdo? O que corregir. Entonces, a partir de esto, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, voy a añadirle el setup que les enseñé en la lección anterior y además que se les ha enviado en las notas o en la primera, digamos, el primer material educativo que se les envió el fin de semana. Y es que a partir de la neutralización de un mínimo, yo trazo un Fibonacci. ¿Ok? Porque luego de una neutralización yo puedo esperar un retroceso o una reversión, pero que en este caso va a ser de largo plazo. Y justamente lo que tengo aquí es un mínimo, un máximo, ¿ok? Que entre comillas o en otras palabras sería mi swing low y mi swing high. Entonces fíjense lo que pasa aquí. Tengo el precio retrocediendo al 62% de Fibonacci, pero además de eso, esta vela bajista, ¿ok? O esta pequeña consolidación me crea o me forma un mínimo, ¿de acuerdo? Ese mínimo que se encuentra dentro de este rango, este mínimo que se forma dentro de este rango representa, ok, un mínimo en una zona de rango de liquidez externa o internal range liquidity. Cuando el precio neutraliza ese mínimo anterior, entonces, si yo defino este mínimo y este máximo, aquí voy a utilizar la herramienta de zoom. Entonces, si yo defino este mínimo y este máximo y el precio cae y neutraliza esta zona, estamos hablando de external range liquidity. Pero si hablamos de este mínimo a este máximo, hablamos de internal range liquidity. Y si esa neutralización de internal range liquidity se encuentra en confluencia con un 62%, yo puedo tomar allí una operación de alta probabilidad. ¿De acuerdo? Se siguen uniendo los compañeros, me parece muy bien, les agradezco muchísimo que estén o que puedan asistir a estas reuniones. Saben que de no poder o de no estar en sus posibilidades, y de todas maneras estas clases son cargadas de manera privada al canal de YouTube y solamente pueden ingresar con su cuenta de Google, ¿de acuerdo? Es importante la aclaración. Ahora, yo voy a definir la zona de los niveles óptimos de entrada, pero en este caso no me voy a enrollar tanto con el 70.5 ni el 79%. Voy directamente al 62% porque aquí pasa algo interesante que quiero que ustedes observen. Yo lo que tengo, a partir de que el precio llegue a mi 62%, neutralice un mínimo anterior, es previamente una neutralización del máximo anterior. Y aquí es cuando yo les digo, y acá es cuando básicamente se refleja lo que les digo, mejor dicho. Cuando existe neutralización de un máximo de un mínimo, en este caso de un máximo, lo que vamos a tener es una reversión o un retroceso. Y en este caso lo que tenemos es un retroceso. ¿Y por qué yo puedo esperar un retroceso? Vamos armando el rompecabezas, ¿de acuerdo? Mínimo o neutralización de un mínimo de alta temporalidad, ¿ok? O de largo plazo. Y a partir de este momento puedo esperar un rally, es decir, una expansión alcista con fuerza. Esa expansión alcista, si va a la neutralización de un máximo, puedo esperar una reversión o un retroceso. La reversión es de baja probabilidad porque yo ya tengo previamente neutralizado un mínimo de largo plazo. Entonces, lo que va a suceder dentro del rango establecido por este swing low y este swing high, o lo que podría suceder con mayor grado de probabilidad, es que únicamente existe un retroceso. Por lo tanto, cuando yo vea neutralización de mínimo importante dentro de ese rango, yo voy a estar en condiciones de
colocar un largo en este contexto, ¿de acuerdo? Es justamente lo que sucede allí. Pero si yo quiero operar una venta, porque, ok, a ver, vamos a nuevamente recordar que estamos en temporalidad diaria, ¿vale? Si yo quiero operar una venta, yo voy a utilizar el Bearish Block que se forma en esa neutralización. Ese Bearish Block establece, mi zona de trabajo, defino el nivel, que en este caso sería la apertura, por ejemplo, y fíjense cómo el precio valida ese Bearish Block, crea un retroceso, y ahora sí esperamos, una expansión bajista. ¿En busca de qué? De la neutralización del mínimo de corto plazo más cercano, más próximo, ¿de acuerdo? Estas son cositas que sería bueno que ustedes vayan apuntando, ¿no? En una libreta o quizá en su teléfono o en una laptop que tengan al costado, porque son pautas o inputs a la hora de construir setups. Y es relativamente sencillo. No hay que colocarle mucha ciencia a esto, ¿de acuerdo? Es sencillo. Entonces, entiéndase que la primera pieza del rompecabezas fue la neutralización de mínimos de largo plazo. Yo ya sabía o ya esperaba que el precio necesitaba expandir alcista, neutralizar un máximo. Si tengo esta expansión alcista, ya tengo la segunda pieza del rompecabezas. La tercera pieza del rompecabezas entonces es esperar un retroceso. Ok, ese retroceso, fíjense que también a su vez se da una zona relativamente cercana de un breaker block. Acá tengo breaker block. Toda esta zona, y me refiero a la vela alcista, ¿de acuerdo? Toda esta zona del breaker block, y entonces el breaker también establece o delimita mi zona de trabajo, o la zona donde yo podría, en el caso de haber colocado una venta, esperar el precio. Yo podría esperar el precio en este breaker block. Si el precio continúa rompiéndolo, o lo rompe en definitiva, yo puedo mantener la operación, pero eso no quiere decir que no haya sacado beneficios. Yo para ese momento ya debería haber sacado parciales, o colapsado la mayor parte de mi operación. ¿Por qué? Porque en temporalidad mayor, o lo que tengo en macro, que es importante en macro, lo macro por encima de lo micro, lo que tengo en macro es la neutralización de mínimos muy antiguos, dicho sea de paso, pero también relevantes para la formación de ahora un nuevo flujo institucional, en este caso alcista. Entonces, yo lo voy a esperar al precio en esta zona, y aquí muy probablemente saque el 80% de mi trade, o el 70 o el 90. Depende mucho del criterio que cada uno maneje, ¿de acuerdo? Pero es importante que cobren. Ahora, lo que podríamos esperar a partir de este momento es una expansión alcista, ¿de acuerdo? Aquí, fíjense lo que pasa. Probablemente el precio, si nosotros anclamos un Fibonacci, como lo hemos hecho anteriormente, de mínimo a máximo, tengamos la activación de nuestro orden en este mínimo, o en este primer mínimo. Pero es importante que sepan que las mechas también son zonas de liquidez expuesta, y el precio tiende a rellenar esas mechas. En la mayoría de los casos, el precio tiende a rellenar esas mechas. Entonces, fíjense, ¿con qué lo rellena? Con sus cuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos el precio neutralizando con mechas, ¿ok? El mínimo anterior. Pero si ustedes se fijan en los rangos dinámicos de toda esa cantidad de velas, pareciera que el mínimo, perdón, que se forma allí con los cuerpos de las velas, no neutraliza el mínimo anterior. Entonces, lo que necesita el precio es romper los cuerpos, ¿ok? O los mínimos formados por los cuerpos de las velas, y cerrar por debajo de los mínimos que forman estos cuerpos de vela, y evidentemente por debajo de este mínimo. Entonces, sí, van a haber veces en las que el precio va a tocar tu orden y va a expandir fuerte. Pero si ves congestión, ¿ok? Las probabilidades de que realmente el precio vaya y rellene con los cuerpos incrementan. Entonces es importante que tú, en estos casos, no te adelantes quizá a colocar un break-even. No es que estés analizando mal, ¿ok? No es eso. Es que no te adelantes quizá a colocar un break-even. Eso es psicología. ¿Y cómo tú logras controlar tu psicología? Si tú tienes una cuenta de $1000 y no te importa perder $10, no te vas a adelantar a colocar un break-even. Por lo menos hasta tener un ratio de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 10, ¿de acuerdo?
porque tú estás dispuesto a perder $10. Entonces, en la medida en la que tú arriesgues dinero que no te importe perder, va a ser muchísimo mejor para tu mente, para tu psicología, ¿no? Aguantar las operaciones. Sea que seas un scalper, o sea que seas un swing trader, un intraday trader, o inclusive hasta un position trader. La idea es que no te importe perder el dinero que estás colocando dentro del mercado. Y para eso se manejan porcentajes. Entonces, si vemos esto, las probabilidades de que el precio rellene son altas. ¿Por qué? Porque se necesita formar un mínimo en el gráfico de líneas más bajo que el anterior o que los anteriores. Porque en definitiva aquí tenemos una candle, ¿ok? Y el precio necesita neutralizar primero ese candle y luego expandir alcista. Por eso es que se forma finalmente este rally o esta expansión alcista de tal calibre, ¿no? De esta magnitud. Entonces es muy importante que nosotros observemos eso a la hora de monitorear trades, porque en este caso yo puedo haber colocado una venta en esta zona, puedo haber salido acá y a la vez colocar una compra aquí y voy monitoreando, ¿de acuerdo? Ahora vamos a rebobinar y vamos a ver qué pasó, como ya vimos qué fue lo que sucedió en ese rally que va por la neutralización del máximo anterior. Ahora lo que vamos a hacer es ir a ver qué pasa en el dip, que se forma o se crea a partir de la neutralización del máximo anterior. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Si tienen dudas o consultas, colóquenlas en el chat o pueden intervenir, por supuesto, en cualquier momento. Solo permítanme revisar si los permisos están... Sí, sí, están bien. Así que vamos a ver qué sucede en este dip, luego de que el precio neutraliza el máximo anterior. Acuérdense de que vamos a ver cómo colocar pues órdenes en los bloques de orden, valga la redundancia, en los order blocks, para que varíe un poco, que se forma justamente en esa neutralización, ¿vale? Así que vamos a profundizar y a temporalidad diaria. Lo que ustedes ven en las líneas rojas es básicamente la apertura del British Order Block que teníamos en temporalidad semanal. Fíjense aquí, estamos en temporalidad diaria, así que por lo tanto tenemos mejores niveles como para ajustar nuestras operaciones o nuestras posibles entradas, ¿de acuerdo? Es importante que veamos primero la neutralización, en este caso, de un máximo anterior, un máximo antiguo también, dicho sea de paso, que es un máximo importante a la hora de tomar ventas en esta zona. Lo que yo voy a hacer a continuación entonces es delimitar la zona de sensibilidad más cercana que yo tenga. ¿Por qué? Porque puedo tener la apertura del British Order Block en temporalidad semanal, pero no quiero tener un drawdown muy elevado. Entonces, si yo me coloco en venta aquí, yo voy a tener drawdown. Necesito ajustar ese nivel. Lo primero que voy a delimitar entonces es que acá yo tengo un breaker. Es un British breaker. Pequeño, no deja de ser un British breaker, ¿ok? Entonces, es justamente esa zona la que delimito en confluencia con qué? Con mi apertura del British Order Block, ¿de acuerdo? Fíjense cómo el precio aquí ingresa a esa zona, se forma el swing high y yo puedo trabajar perfectamente ahí en este British Order Block que se forma cuando el precio ingresa a la zona de sensibilidad, ¿ok? Puedo trabajar en este retroceso y colocar una venta, ¿ok? Tengo una pequeña consolidación, pero fíjense cómo finalmente el precio termina por respetar esa zona de sensibilidad delimitada por el breaker, o esa zona de trabajo. Entonces, cada vez que el precio llegue allí, yo voy a utilizar esa zona para colocar nuevamente ventas. O, en definitiva, si yo defino en principio, voy acá a hacer un acercamiento primero. Si yo en principio defino que este va a ser mi zona de trabajo establecida por el breaker, ¿ok? Yo puedo esperar la formación del swing high y entrar en el retroceso una vez que se valide el British Order Block. Entro en el retroceso y voy sacando parciales en un 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La idea es gestionar el nivel. ¿Por qué? Porque la zona sí funciona, o sea, termina por funcionar. La idea es que confiemos en eso. Entonces, vayamos gestionando el nivel. Definamos el nivel y gestionemos el nivel.
No coloquemos una orden pensando que va a dar 1000 pips, porque a veces podemos tener movimientos explosivos como te repito, porque a veces podemos tener movimientos explosivos como el que vemos aquí, pero a veces no, a veces el precio descansa un poco, ¿ok? Porque el algoritmo lo que está haciendo es ingeniar liquidez a lo largo de toda esta pequeña consolidación, que se ve como una pequeña consolidación con direccionalidad bajista, pero fíjense en lo siguiente, vamos a ir analizando cada uno de estos niveles. Yo lo que tengo acá en principio, y voy a ir delimitando estas cositas que les voy a ir indicando con la herramienta de Zoom, ¿ok? Ok. Yo lo que tengo aquí es el precio introduciéndose en la zona de sensibilidad del Bearish Sharp Block. Como en este caso no tenemos un mínimo establecido por alguna mecha, entonces vamos a definir nuestra zona de trabajo desde la apertura hasta el Mean Threshold, que es el 50% del rango dinámico de ese Bearish Sharp Block. Entonces, finalmente el precio se introduce en la zona de sensibilidad, forma un high, valida el Bearish Short Block de segundo grado que se crea allí, retroceso y expansión bajista. Ahí es cuando gestionamos nuestra orden. Pero ¿qué sucede? No se termina por romper este mínimo, que es lo que en principio nosotros esperamos. Nuestro stop loss está aquí, ¿verdad? Ese es el high que se forma justamente cerca a la zona de sensibilidad y a mí ya no me interesaría ver el precio por encima del mean threshold de este bearish short block. ¿De acuerdo? Yo lo que debo esperar es que el precio no supere el mean threshold del bearish short block o bullish short block que esté trabajando. Entonces, voy a trabajar en consecuencia. Lo que sucede aquí es que si el precio no neutraliza el mínimo anterior, yo ya debería haber sacado parciales, porque el precio aquí lo que finalmente termina haciendo es sacándome quizá en un break-even, quizá. Pero lo que está haciendo, en definitiva, es ingeniar liquidez. Está creando máximos iguales, o perdón, máximos y mínimos más altos, ¿ok? Y de esa manera, cuando en un tercer impulso el precio rompe el máximo anterior, muchos retail traders o large funds se van a colocar en compras porque ven ese impulso tan fuerte o ven una vela alcista muy grande y dicen, aquí hay fuerza, aquí hay fuerza. Y no, el precio finalmente, boom, termina haciendo lo contrario. Muchos quizá también trazarían una línea de tendencia así, y en cuanto el precio rompa esa línea de tendencia, se van a colocar en compras. Aquí es cuando tenemos una línea de tendencia fantasma. ¿Por qué? Porque lo que el precio está haciendo es inducir a retail traders a comprar, aunque muchos quizá tengan ganancias, sí, porque, a ver, algunos sí saben salir adecuadamente con este tipo de métodos, que no es un método que vamos a utilizar aquí en la prementoría o en la mentoría anual o en acá trading. En definitiva, no operamos con chartismo, con armónicos, con zona de oferta y demanda, no operamos con eso. ¿Ok? Entonces, finalmente el precio termina por romper esa línea de tendencia, tocar, fíjense, nuevamente la zona de sensibilidad que establecimos desde un comienzo y crear el dip. ¿Qué sucede acá? Aquí hay dos errores comunes de retail trader o de un trader que recién está empezando. Olvídense de la temporalidad. ¿De acuerdo? Para eso lo que yo voy a hacer es mover un poco esto así. Ya no tenemos temporalidad. Voy a borrar nuevamente esa línea y voy a volverla a colocar. Lo que sucede en principio es que muchos retail traders se están colocando en compras en rompimiento y muchos u otros retail traders están esperando el retroceso. Okay, a ver, vamos a volver a delimitar. Es una línea de tendencia bajista. El rojito hace mejor alusión a una línea de tendencia bajista. Entonces, el precio rompe. Ok, muchos entran por rompimiento, otros son más conservadores y esperan el retroceso. Aquí muchos retail traders están esperando comprar, ¿no? Porque dicen, ok, el precio tiene que subir, ¿no? Es un soporte o resistencia dinámico, así lo conocen, porque es una diagonal o algo así. No vamos a entrar en esos clichés, ¿de acuerdo? Son subjetividades. A veces funcionan, a veces no funcionan. Yo lo que les voy a enseñar a lo largo de toda la mentoría es a ver niveles específicos que utilizan los traders institucionales y cómo en definitiva se operan a nivel interbancario. Entonces, fíjense cómo allí se encuentran dos errores muy comunes a la hora de operar. ¿Por qué? Porque lo que no estamos teniendo en cuenta para colocarnos aquí en largos es esta neutralización.
¿ok? En donde ya se sacaron o se quemaron o se despedazaron y asaltaron stop loss. Entonces, esos stop loss ahora tienen que irse en esa dirección bajista. Cada vez que el precio cree un retroceso, va a ser mi oportunidad para vender. ¿De acuerdo? Estos máximos relativamente iguales, que en definitiva son una candle, porque el segundo máximo está por debajo, ¿ok?, del máximo anterior, son una candle y se encuentran en high resistance conditions. Es una zona de high resistance conditions porque el precio la rompe y ¡pum!, crea una reversión inmediata. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan, cada vez que el precio crea un mínimo, lo rompe. Crea mínimo, lo rompe. Crea mínimo, lo rompe. ¿Por qué? Porque los mínimos están en low resistance conditions. Entonces yo voy a ir justamente a por eso. Pero no necesariamente a por estos mínimos tan cercanos, porque finalmente la zona de mínimos que más me debería traer sería la de largo plazo. Entonces, vamos a operar, vamos a buscar operar justamente esos niveles. Ahora, a continuación, no solamente estudiar o trabajar con los bloques de órdenes que se forman en neutralizaciones, sino también, fíjense, podemos trabajar con los bloques de órdenes que se forman, y aquí viene otro dato, bloques de órdenes que se forman en los mean thresholds de los bearish order block o bullish order block en su defecto. ¿Ok? Entonces, en este caso tengo un nuevo bearish order block que se forma en la zona de la apertura al mean threshold de este bearish order block que previamente he neutralizado un máximo anterior y puedo utilizar ese bearish order block de segundo grado para volver a colocar ventas. ¿Ok? Independientemente de lo que suceda después, ¿ok? Porque aquí básicamente se está ingeniando liquidez a través de la creación de máximos, ¿ok? Y cada vez que el precio rompe un máximo, induce a compras. El retail trader está colocando compras y colocando su stop loss por debajo del mínimo. El precio sí, aquí le da la razón, pero yo les hago la siguiente observación. Ustedes entrarían en compras en esta zona para tener un drawdown de este calibre y un profit de este calibre. Entonces ahí por ejemplo, hay que tener un poquito de criterio para hacer las cosas. Por eso es que no les voy a enseñar a entrar por rompimiento. No digo que no se pueda hacer, eso claro, lo van a aprender con la experiencia, ¿de acuerdo? Pero no van a hacer eso de momento si es que recién están empezando. Ahora, exacto, Eric nos dice que eso es riesgoso. Entonces, voy a borrar esta figura. Fíjense, acá también nuevamente se induce a retail traders a comprar, pero lo que no estás observando o lo que no están viendo ellos es que puedo utilizar también el mean threshold de ese bearish order block de segundo grado que se forma en el mean threshold del bearish order block que neutraliza el máximo anterior. Así es como yo voy atando cabos. Así es como yo voy armando el rompecabezas. ¿Por qué? Porque ahora el flujo que se tiene que crear o desarrollar es bajista. Entonces, cada vez que el precio me neutralice un máximo, es mi oportunidad para vender. Repito, eso no se escuchó bien, creo, por el retorno que yo también tengo. Cada vez que el precio neutralice un máximo en estas condiciones, en este ambiente, es una oportunidad para vender. Entonces, yo puedo vender, por ejemplo, en la neutralización de este máximo y el precio me da profit, 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 pero no rompe el mínimo anterior. Sin embargo, si yo supe gestionar adecuadamente esa venta y luego el precio me saca en un break-even, porque ya no tengo nada que perder, no pasa nada. Vuelvo a entrar en venta porque cada neutralización de un máximo, entendiendo que se tiene que desarrollar un flujo de órdenes bajista, es mi oportunidad para vender. Entonces, si se vuelve a neutralizar el máximo, entro en venta. Y esta vez, ¡boom! ¿Se neutraliza qué cosa? Fíjense en los cierres de vela. Fíjense en estos cierres de vela y en estos cierres de vela. ¿Qué tengo aquí? Candle. El precio va y adiós, candle. ¿Sí se fijan? Entonces, en este contexto
Ese va a ser nuestro objetivo. Si vemos una línea de tendencia alcista, vamos a ir a vender cada vez que se neutralice un máximo, en estos casos. Porque ¿qué hemos visto en temporalidad mayor o en una macroestructura que ya tenemos neutralización de un máximo importante y que ahora vamos a por un mínimo que se encuentre en low resistance conditions, pero que se encuentre en macro contexto, ¿ok? Nuevamente, rebobinamos, volvemos al pasado y ahora vamos a ver qué pasa en el nuevo rally una vez que se haya neutralizado este mínimo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que hay que estudiar ahora o a continuación es todo este rally o toda esta expansión alcista. Vamos allá. Reducimos nuevamente en temporalidad de semanal a diaria, claro, para la explicación de la presentación, pero independientemente de la temporalidad que ustedes estén estudiando, sin dejar de tener en cuenta la información macro, pueden aplicar esto de la misma forma en temporalidad menor. Lo que ustedes observan es que esta línea azul, según la leyenda, era el Weekly Bullish Short Block, ¿ok? Todas las líneas azules son Weekly Bullish Short Blocks, de tipo Propulsion o bloques de órdenes naturales como tal, ¿ok? De primer grado. Las líneas negras representan neutralización. Entonces, fíjense, aquí por ejemplo, lo que yo tengo es neutralización de un mínimo a máximo. Perdón, voy a utilizar nuevamente la herramienta de zoom. Mínimo, máximo, neutralización de un mínimo que se encuentra por dentro de ese rango, internal range liquidity. Aquí es cuando el precio no necesariamente va a llegar a tus sotes, pero en esa neutralización estás en condiciones de comprar. ¿Cómo reduces ese stop loss? Vamos a ver eso acercando la pantallita. Ok, ahí. Ok. En la primera clase o la primera lección del bloque 1 les mencioné que si nosotros vemos que el precio empieza a respetar bullish short block secuenciales, entonces estamos ante una potencial oportunidad de largos o de compras. Entonces, si yo tengo acá neutralización de un mínimo anterior y formación de un bullish short block, zona de sensibilidad hasta el min threshold, ¿no? Máximo min threshold y fíjense, expansión alcista. Esta expansión alcista llega a neutralizar esta candle line. Aquí es cuando muchos trazan su línea de tendencia también y colocan venta y no, el precio va para arriba. Eso es entender cuál es el verdadero flujo de órdenes institucional. Entonces, una vez que hay neutralización, ¿qué sucede? No se olviden de esta neutralización, ¿ok? Anterior. Yo tengo que ver el precio subiendo. Cada dip va a ser mi oportunidad de compra. Por lo tanto, si yo trazo un Fibonacci de este mínimo a este máximo, tengo 70.5%. ¿Sí se fijan? En este caso, acá tengo un mínimo importante, internal range liquidity. Acá tengo al precio, en este caso, también respetando un bullish short block. ¿Ok? Y sobre todo, algo muy interesante, que si yo establezco cuál es toda mi zona de imbalance o vacío de liquidez, voy desde el máximo de la vela bajista hasta el mínimo de la primera vela bajista. Entonces yo voy a esperar que el precio rellene toda esta zona y llegue a una siguiente zona, para la redundancia, o nivel de recapitalización. ¿Cuál sería ese nivel de recapitalización? Rellenado ya el imbalance, el bullish or block que tengo aquí en este caso. Entonces, tengo mi entrada aquí, la puedo tomar solo por Fibonacci, pero si veo la confluencia, también vamos a la confluencia, o puedo esperar la formación del swing low y a partir de la formación del swing low empezar a tomar compras y esperar o tener la expectativa de que el precio vaya y rompa en principio estos máximos que tengo o que tiene en su camino y finalmente este primer máximo que sería la primera zona de buy side liquidity buy stops.
Entonces, por lo menos hasta este momento tenemos entendido cómo el precio va respetando bloques de órdenes secuenciales, cómo neutraliza mínimos y a partir de la formación de los bloques de órdenes que se forman en esas neutralizaciones, se pueden utilizar o se pueden construir setups, ¿ok? Reduciendo considerablemente el margen de stop loss, sea esperando formación de swing high o swing low, o sea que nosotros en definitiva entremos por el anclaje de un Fibonacci en confluencia con algún bloque de órdenes, ¿ok? Pero siempre es importante tener en cuenta qué es lo que ahora toca hacer, qué es lo que ahora toca que suceda con alta probabilidad, ¿no? En este caso, esperaríamos una expansión alcista. Para entenderlo mejor, voy a sacar algunas líneas, ¿de acuerdo? Y solamente me voy a enfocar en este pequeño espacio primero, que es justamente lo que les mencionaba. Primera o creación del bullish short block que se forma a partir de la neutralización. En este caso, fíjense, acá tengo cosas interesantes que les voy a remarcar. Porque con estos inputs ustedes pueden entrar al mercado, por supuesto que sí. Tengo un mínimo y tengo un máximo. ¿De acuerdo? La neutralización del mínimo que se encuentra por dentro de ese rango es un internal range liquidity. A partir de allí, yo podría entrar en compras. Pero necesito ver un swing low. Y acuérdense que un swing low, voy a colocarlo aquí, voy a hacer una representación neutral de qué es un swing low, ¿ok? Una representación totalmente neutral de qué es un swing low. No interesa tanto, no interesa tanto si esta vela es verde, es negra o bajista o alcista, no. Es una cruda representación de cómo se podría formar un swing low, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito ver eso a la hora de que el precio neutralice un mínimo para entrar en largos o en compras. Vuelvo a... Permítanme. Ok, ahora sí. Ahora, si yo no tengo la formación del swing low en la neutralización del mínimo que está en internal range liquidity, voy a esperar la neutralización del mínimo que está en external range liquidity. Y aquí tengo algo interesante. A partir de aquí, ahora sí tengo el swing low. ¿Se fijan? Una vez que se forma el R block, ok, dentro del swing low, yo voy a usar ese R block que está dentro del swing low, que es un dato importante también. Defino la zona o el nivel específico, claro, en menor temporalidad. Para esto, bajo en temporalidad a 4 horas, a 1 hora, a 15 minutos en su defecto. Y acuérdense de las kill zone. ¿Cuáles son las kill zone que podrían tener alta probabilidad de formar máximos o mínimos diarios? Por ejemplo, la de Londres. Yo podría esperar que en Londres se forme este mínimo y entrar esperando que el precio expanda, ¿ok? A lo largo de Londres, inclusive también en Nueva York. Entonces tenemos la expansión alcista, formación de proportion block y nueva expansión alcista que les comentaba. A continuación, cuando se neutralizan estos máximos iguales, yo puedo esperar un retroceso. Ese retroceso no lo espero porque sí, de acuerdo. La pauta que tengo es la neutralización de esa candle line. Además de, ¿qué cosa que tenemos aquí? Un floor value gap. Aquí es cuando establecemos un floor value gap, sea como nuestra zona de trabajo, ¿okay? Porque queremos superar una pequeña venta en retroceso, o sea que veamos este fair value gap como el primer objetivo de esta expansión alcista antes de la formación de un retroceso, ¿de acuerdo? Ahora, como les he marcado, mínimo, swing low, máximo, swing high, retroceso, 70.5% de Fibonacci en confluencia con un proportion block y estoy en condiciones de comprar. Cada hora bloque de órdenes que se forme a lo largo de todo el rally nuevo o toda la expansión alcista nueva va a ser, puede ser mi nivel de reentrada o básicamente un nivel de monitoreo que yo necesito ver que el precio respete, es decir, recapitalice y expanda, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para confirmar que el precio realmente va a ir a buscar liquidez por encima de este máximo.
ahora tenemos algo interesante aquí que les quiero mostrar. Porque ahora lo que yo tengo aquí, haciendo un pequeño acercamiento y volviendo a utilizar las herramientas que Zoom me provee, muchas gracias Zoom, no es publicidad pagada, como dirían algunos, tengo un mínimo. ¿Por qué este mínimo, Ángel? Porque este es el mínimo que me crea este máximo relevante. Claro, sí, este máximo, ¿por qué no? Pero voy a este máximo porque finalmente a partir de aquí se creó este retroceso. Y porque finalmente este mínimo me creó este máximo. Y este máximo creó este mínimo. Entonces yo voy a anclar el Fibonacci justamente desde el mínimo que crea esa expansión. Como primer nivel de o punto de relevancia o input de relevancia a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, para yo esperar o tener la expectativa de que el precio vaya a retroceder, como se los he mencionado anteriormente, yo establezco cuál va a ser la zona a rellenar por el price action. Así como se los mencioné aquí, que el precio necesitaba rellenar el imbalance alcista o el imbalance de compras que se formó porque solamente vemos un solo tipo de volumen transaccional. Cuando tenemos el retroceso, una vez que se rellena o se cubre toda esa zona de vacío de liquidez, el precio expande alcista. Aquí me vuelve a crear nuevamente vacío de liquidez, mínimo, máximo. Espero que se rellene todo el vacío de liquidez que se encuentra allí. Okay, espero que se rellene todo el vacío de liquidez. ¿Ok? Y a partir de allí, construir mi setup en compra o entro en su defecto en el 79% de Fibonacci con un stop loss en el 100%, son 20 puntos porcentuales, ok, dentro de este rango que estoy arriesgando a cambio de 79 puntos porcentuales. A mi favor es un ratio de 1 a 4. Y en definitiva, si yo mantengo el trade, pues incremento el ratio. Pero esto es lo que ustedes básicamente tienen que tener en cuenta a la hora de construir el setup o entrar al mercado. O sea, que entren agresivamente y se permitan tener todo este stop loss. Olvídense de la temporalidad, ¿de acuerdo? O sea, que esperen que se cree el swing low y a partir de la neutralización del mínimo anterior, si se fijan, primera pauta, neutralización mínimo anterior, relleno de vacío de liquidez o imbalance en compras, confluencia con 79%, swing low, compras. ¿De acuerdo? Ahora sí, ahora que hemos visto qué bloques de órdenes son más importantes o qué bloques de órdenes podríamos utilizar, vamos a hablar acerca de cómo se va formando Market Maker Buy Model y el Market Maker Sell Model a lo largo de los rallies o dips que justamente neutralizan estas zonas de piscinas de liquidez, básicamente. Entonces, vamos allá. Nuevamente en un instrumento diferente, porque el instrumento anterior, si es que era euro dólar, este es libra dólar. Ok. Les voy a hablar acerca del Market Maker by Model, que es básicamente un perfil de compras o es el modelo de compras de hacedores de mercado, si se conoce en español. Así es como lo podrían encontrar en internet, como para que busquen más información. Esto es método Market Maker también, es algo que van a... pero vamos a darle otro entendimiento, ¿ok? Hay una diferencia también en las teorías de Wyckoff con lo que realmente hace IPDA o con lo que realmente o con cómo realmente trabaja el algoritmo interbancario de entrega de precio. Entonces, esas teorías ayudan a introducirte, ¿ok? Wyckoff, Elliott, etcétera, 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 ayudan a introducirte, pero finalmente lo que va a importar que tú hagas es que aprendas a interpretar cómo IPDA entrega precios caros que el market maker puede vender y precios baratos, por decirlo así, o en descuento, que el market maker puede comprar. Y es justamente de esa manera como el precio o como existe eficiencia en los mercados. Porque si no hubieran personas que pierden dinero, no existiría esto. Porque en principio hay muchos retail traders que pierden dinero y es así como los fondos de inversión se hacen más ricos. Y lo primero que es importante que ustedes observen, voy a empezar desde la izquierda, ¿de acuerdo? Siempre desde la izquierda. Si ustedes se fijan, tenemos pequeñas acumulaciones, ¿ok? Acumulaciones, pequeñas consolidaciones, consolidaciones, pero en definitiva,
no dejan de haber expansiones, expansiones, expansiones. En este caso alcista, ¿no? Porque es básicamente lo que vamos a estudiar, modelo de compras. Fíjense en lo siguiente, yo voy a marcarles justamente todas esas zonas donde existen pequeñas consolidaciones. Vamos a conocerlo primero como consolidaciones. Ahora es que le vamos a dar un nuevo nombre y es que estos sonidos se les conoce como zonas de acumulación. ¿Ok? Van a ser nuestras zonas de acumulación. Una zona de acumulación es básicamente una zona establecida por un mínimo y un máximo en donde el precio consolida. Lo importante de observar esto es que cuando el precio deja esa zona y crea una expansión, nos muestra direccionalidad o intención de direccionalidad. Aquí no voy a hablar tanto de que, ok, acá se neutraliza un mínimo anterior. No voy a hablar tanto de eso. Solamente quiero que se fijen en cómo el precio va tomando direccionalidad. Tengo la expansión alcista y nueva, ¿qué cosa? Nueva pequeña consolidación. A esa pequeña consolidación vamos a llamarle reacumulación. Pero no a toda la acumulación como tal, sino, sino que cada vez que el precio quiere una expansión y luego me brinde un retroceso, en ese retroceso se va a crear una reacumulación. Las reacumulaciones o acumulaciones se forman en las partes inferiores, ¿de acuerdo? ¿De qué me sirve saber esto? Es que en la reacumulación yo voy a tener la oportunidad de comprar. Es decir, tengo acumulación, la principal, expansión, retroceso, reacumulación, oportunidad de compra, nueva expansión. ¿De acuerdo? Nueva expansión, retroceso, reacumulación, oportunidad de compra y nueva expansión. Cuando el precio llega a un punto máximo, ahora vamos a ver hasta dónde puede llegar, va a crear lo que se conoce como Smart Money Reversal. Esta zona de Smart Money Reversal es la que el market maker utiliza para cambiar el modelo o el perfil de mercado que se está siguiendo o aplicando. Y no es tan complicado de determinar cuál es ese precio específico o zona específica en donde el precio va a revertir. Ok, perdón por esa pausa. Tenía que solucionar algo con el retorno. Como les estaba diciendo, no es tan complicado determinar cuál es esa zona en la que el precio va a revertir. Fíjense en lo siguiente, yo puedo tener previamente definida una zona o un precio específico en donde podría haber, valga la redundancia, al precio deteniéndose. No solamente en la neutralización de este máximo de corto plazo, de largo plazo, perdón, que tengo aquí, porque, ok, tengo neutralización de ese máximo con fuerza, fíjense, y luego de la neutralización, un retroceso. Ese retroceso crea reacumulación, expansión, y finalmente el precio termina alcanzando un bearish propulsion block. Ese bearish propulsion block delimita o establece mi zona de trabajo. ¿Se fijan? Y a partir de allí es donde el smart money o los traders institucionales o el Banco Central en definitiva deja de respaldar órdenes y cambia el perfil. Porque el Banco Central lo que está haciendo es vender, 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 hasta que se llega a una zona donde se recapitalizan órdenes y ahora empieza a sacar beneficios de todas esas órdenes y a la vez comprar, 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 comprar. Este entendimiento lo tienen en el video del reporte COT, donde explico por qué el Banco Central hace lo contrario a lo que harían todos los traders que se encuentran dentro del colectivo, lo que se conoce como interés abierto. ¿Ok? El interés abierto lo que hace es comprar y el Banco Central respalda porque es quien es el proveedor de liquidez, ¿no? Es el que inserta la liquidez en el mercado. Como les estaba diciendo, aquí se crea el Smart Money Reversal y aquí es donde a partir de este momento podríamos esperar la formación de otro modelo. Entonces, retiro la zona donde hubo el Smart Money Reversal porque ya entendimos que el precio puede llegar justamente a este tipo de bloques de órdenes y crear reversiones y cambiar, por lo tanto, el perfil. Esto lo estamos viendo en temporalidad semanal. Claro, lo vamos a ver también en temporalidad menor, no se preocupen por eso.
Pero a partir de un perfil de compras de Market Maker o un modelo de compras de Market Maker, pasamos también a un modelo de ventas de Market Maker. Quizá no se vea muy hermoso, pero la idea es que ustedes comprendan algo interesante a continuación. La parte superior la vamos a definir como una zona de distribución o distribution. ¿Ok? A partir de una distribución, lo que el precio va a hacer es crear una expansión, en este caso bajista. Y de la misma manera en como estudiamos en el modelo de compras Market Maker, cada vez que se crea un retroceso en este contexto alcista, lo que va a hacer el precio es crear una redistribución. ¿Qué me crea una redistribución? Una oportunidad para vender. ¿Ok? Distribución, expansión, retroceso, redistribución, oportunidad de venta. Venta, expansión, retroceso, redistribución, oportunidad de venta. Y es así como básicamente se pasa de un modelo a otro. Pero ok, vamos a ver estos modelos en temporalidad menor para que ustedes vean cómo se pasa de uno a otro y así sucesivamente, que es lo que permite básicamente que el flujo de órdenes institucionales fluya, valga la redundancia, en una direccionalidad. Entonces vamos a combinar los dos modelos, Buy Model Market Maker y Sell Model Market Maker. ¿Ya lograron identificar las zonas? Si se les hace algo complicado, no se preocupen. Con el tiempo lo van a lograr alcanzar, digamos, tener ese ojo para ver eh, a simple gráfico desnudo cuáles son esas zonas. Y si no, pueden empezar haciendo esto, definiendo cuáles son justamente esas zonas de reacumulación, Smart Money Reversal y redistribución. Entonces, vamos a colocarle el nombre para que ustedes lo logren identificar mejor. Fíjense, acumulación, expansión, me muestra direccionalidad, retroceso, y que tengo aquí, reacumulación, oportunidad de compra, neutralización del mínimo anterior, internal range liquidity, máximo, o perdón, mínimo máximo, nivel óptimo de entrada, expansión alcista. Por lo general, y esto como dato, podrían esperarlo a la hora de operar sus setups, este primer retroceso, ¿ok?, que me cree el price action, yo lo puedo esperar en un nivel óptimo de entrada. La idea es que yo ya confluya eso con un bloque de órdenes, un proportion block, etcétera, etcétera. Y siempre que lo opere en el horario adecuado, ¿por qué? Porque estamos en una hora. Se fijan cómo eso que pasaba en una semana o en temporalidad de una semana, ahora pasa en una hora. Entonces la idea es, ¿o por qué pasa esto? Porque el mercado es fractal, porque el precio, perdón, es fractal, precio, no mercado. El precio es fractálico. Las mismas cosas que ustedes observen en temporalidad mayor las van a observar en temporalidad menor. Entonces, este primer swing de precios, ok, este primer rango que ustedes encuentren, pueden esperarlo en un nivel óptimo de entrada. Pero si en definitiva quieren definir el nivel más próximo, sea recapitalizado o neutralizado, establezcan el nivel, gestionen ese nivel y listo. ¿Ok? Ya saben, por los videos de gestión de capital y de riesgo que están en ACA de manera pública, pueden colocar 2%, si pierden 1%, si pierden, reducen, 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 dependiendo también del capital que tengan. Pero listo, tenemos expansión y continúa la direccionalidad. Neutralización del máximo anterior, pequeño retroceso, reacumulación, oportunidad de compra, expansión, neutralización del máximo anterior, retroceso, reacumulación, expansión, Smart Money Reversal y reversión. Distribución, retroceso, oportunidad de venta. Si ustedes se fijan, voy a hacer un acercamiento aquí. No lo voy a delimitar con Fibonacci. Eso está, lo van a poder observar ahora mismo. A ver, con otro color. Máximo,
mínimo, retroceso, 62%, y expansión bajista. Entonces, aquí podrían aplicar su nivel óptimo de entrada. ¿En confluencia con qué? Tiene la zona de un bearish order block formado en la neutralización del máximo anterior. Se cumplen los inputs, van armando su rompecabezas y esperan expansión bajista o dip. Dip, retroceso, redistribución, venta. Dip, retroceso, redistribución, venta. ¿En busca de qué? En este caso, si el overall bias es bajista, yo lo que voy a esperar es que este mínimo sea saltado. Es justamente lo que vemos aquí. Sold side liquidity, sold stops. Es finalmente nuestra zona objetivo. Y acá nos podemos ir a descansar, a pasear, a estar con la familia, etc. ¿De acuerdo? Vamos a verlo ahora, en este caso, de compras a ventas, o de buy model a sell model. Vamos a verlo al revés. Sell model a buy model. Ya lograron identificar esas zonas de distribución y reacumulación o acumulación. Vamos a marcarlas. Así es como las pueden delimitar. Y vamos a nombrarlas. Distribución, expansión bajista o dip, retroceso, redistribución, venta, dip, retroceso, vacío de liquidez. Fíjense, es necesario que el precio rellene ese vacío de liquidez. Y si ven que esto termina por suceder en el corto plazo, esperan esa redistribución, oportunidad de venta, boom. Permítanme un minuto. Ok, una vez que se neutraliza el mínimo anterior, o sea que este mínimo se esté formando en el open or black o zona de sensibilidad de algún bloque de órdenes, aquí se va a formar el Smart Money Reversal. Smart Money Reversal, expansión alcista, retroceso, acumulación, expansión, retroceso, reacumulación, compra, expansión, retroceso, reacumulación, expansión, retroceso, reacumulación, compra. ¿Y qué vamos a buscar a partir de todas estas formaciones o esta información y por lo tanto nuestras oportunidades de compra? Que se neutralice el máximo de corto plazo que tenemos en el pasado, que vamos a definir como una zona de buy side liquidity buy stops. ¿Se fijan? Ahora, a esta parte teórica le vamos a añadir la parte práctica que hemos aprendido en la primera parte de la presentación y de esa manera vamos a saber qué objetivos buscar y cuáles son las zonas de buy stops que están en nuestro camino o sell stops que están en nuestro camino. Espero que esta presentación les haya servido a traders y si tienen dudas o consultas es momento de hacerlas. Juan Pablo nos dice, sí podemos considerar como un Smart Money Reversal a un bloque de órdenes que se forma, claro, después de una neutralización y también a una, aquí dice, sacada de liquidez, de una piscina de liquidez. Claro, te refieres a una neutralización. Sí, por supuesto que sí. Ese máximo que, o perdón, ese swing impulsivo que neutraliza un máximo o un mínimo y que está en una zona importante, se considera como un Smart Money Reversal y finalmente los niveles a ser neutralizados pueden ser o los máximos que se encuentran en el dip anterior o los mínimos que se encuentren en el rally anterior. Para tener un mejor entendimiento, si tenemos un máximo de largo plazo, el precio va y neutraliza ese máximo de largo plazo,
mi Smart Money Reversal, o bueno, el Smart Money Reversal va a estar aquí, ¿ok? Y yo puedo utilizar esta zona para, si yo en el pasado tengo un mínimo, ¿ok? Y me voy a ir hasta ese mínimo, ¿de acuerdo? Buy side liquidity buy stops, sell side liquidity sell stops. Ahora, lo otro que les mencioné es que cuando el perfil o modelo cambia, yo a lo largo de este rally voy a tener mínimos. Los objetivos van a ser esos mínimos. ¿Se fijan? ¿De acuerdo? Por el contrario, y ahora voy a volver a crear el dibujo. Si yo previamente he observado que este mínimo se ha creado en la neutralización de un mínimo anterior, y tengo un bloque de órdenes ahí interesante, sí, puedo utilizar esa zona para colocar compras, y mis objetivos van a estar en los máximos del dip anterior. ¿Ok? Objetivos en los máximos del dip anterior. Y aquí es cuando el modelo cambia de un modelo de ventas a un modelo de compras, hacedores de mercado. Ángel, ¿lo que valida el OB es el swing o es la vela que expande? A ver, voy a hacer una representación nuevamente cruda de qué es un swing low, en este caso, y qué es un swing high. Esta es una cruda representación de lo que nos podríamos encontrar. Esto va a tener mechas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nuestro bloque de órdenes puede ser este, o puede ser este, en este caso tipo bullish, o puede ser nuestro bloque de órdenes este, o puede ser este, en este caso de tipo bearish. Cuando les hablo de validación del bloque de órdenes, es que no solamente vean tres velas, o no solamente vean una vela envolvente, ¿no? Porque aquí estaríamos hablando de cosas subjetivas. La idea no es entrar en subjetividades, es ser lo más objetivos posibles. Entonces, para nosotros poder validar que un bloque de órdenes que se crea en una neutralización es importante y valga la redundancia, es válido, yo necesito ver, por ejemplo, si tengo un bloque de órdenes, a ver, quiero cambiar el color, permítanme. Tengo un bloque de órdenes que se formó en esa neutralización y a partir de ese bloque de órdenes, que en este caso sería, por ejemplo, un bearish block, ¿ok? La vela cierra alcista y tengo aquí velas bajistas, velas bajistas, velas bajistas. Si yo la siguiente vela se introduce, si yo veo que la siguiente vela se introduce en la zona del bearish block y me crea un swing high aquí y por lo tanto luego esto, aquí yo podría entrar por mercado en ventas, ¿ok? O puedo entrar, ¿ok? Una vez que tengo este cambio de estructura porque el mínimo, fíjense en lo siguiente, el mínimo de este bearish block representa un mínimo válido que puede ser utilizado en la neutralización de un máximo anterior. Aquí sí yo podría, con altas probabilidades, tomar en cuenta esa neutralización de este mínimo y entrar por un retroceso. Siempre y cuando tenga en cuenta cuáles son las zonas de sensibilidad que voy a operar, que acuérdense que va desde su apertura o mínimo, sea que tenga mínimo, sea que tenga un mínimo, hasta el min threshold. Si yo veo el precio llegando al min threshold y me crea un máximo en el min threshold, yo voy a proteger el máximo del min threshold. Si yo entré en la apertura y el precio se introdujo un poquito más, me creó un máximo y luego cayó, stop loss al min threshold. Ese tipo de gestiones lo vamos a ver en la lección de bloques de órdenes como tal, donde colocar el stop loss y cuándo mover el stop loss cuando un bloque de órdenes ya ha sido utilizado y esperaríamos que ya no, el precio ya no vuelva a cotizar por dentro de esa zona. Pero básicamente esta validación, por decirlo así, es que veamos al precio reaccionar cuando se reintroduzca en la zona de sensibilidad del bloque de órdenes.
No hay forma de saberlo, pero hay forma de gestionarlo. Entonces, la idea es que si tú ves que el precio se introduce y luego expulsa el precio, o sea, o perdón, cuando tú veas que el precio se introduzca y luego sea expulsado de esa zona, ese bloque de órdenes es válido. ¿Por qué? Porque se están recapitalizando órdenes que permiten un dip de la misma forma para un escenario alcista, ¿verdad? Entonces es importante que tengas en cuenta cuál es la zona de sensibilidad de un, en este caso, Virtual Block, y que trabajes por probabilidad, teniendo en cuenta las piezas principales del rompecabezas que hemos estudiado justamente en esta presentación. Pueden dejar sus dudas, les respondo para que así sea enriquecedor para todos. Diana nos dice que la clase estuvo excelente. Muchas gracias, Diana. Van a tener esta clase cargada a YouTube, ya saben, como máximo hasta el fin de semana. Yo esperaba que el día de hoy estuviera la clase 3 cargada a YouTube. No ha sido así, no ha podido ser así, pero tenemos hasta el fin de semana y el fin de semana pueden repasar todas las clases de esta semana con justamente las notas de la semana, que es un resumen de todo lo que se aprende, con una explicación breve, ¿no?, de lo que se está estudiando, valga la redundancia. Gracias a ti, Orlando, por participar y por asistir. Muchas gracias. Voy a hacer una breve toma de asistencia de los que han estado aquí. Gracias, Orlando, por estar aquí. Gracias, Nick, Juan Pablo, gracias por estar aquí. Tenemos un nuevo compañero, Yamil. Tenemos a Eric, gracias por estar aquí. Diana, gracias también por estar aquí. Cristian, por supuesto. Por ahí tuvimos un nuevo compañero de Argentina que se integró, que también se llama Juan. Gracias por estar aquí. Lo menciono también porque la clase queda grabada, por supuesto. Así que sin más, acá traders, gracias por su asistencia. Nos vemos el día viernes en la lección 5, que forma parte de un nuevo bloque. Así que tengan una excelente noche y un excelente día de trabajo el día de mañana.